Tus deseos son realidades invisibles que responden únicamente a las órdenes de Dios. Se nos dice en el Evangelio de Marcos que Jesús cura a un hombre que tenía problemas para oír y hablar. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaron que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábrete. Al momento sus oídos fueron abiertos y la ligadura de su lengua fue desatada. Y ordenó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más lo ordenaba, más lo divulgaban. Y la gente se maravillaba diciendo, todo lo ha hecho bien. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y él dijo, Efatá, una palabra poderosa con una fuerza mágica que significa ábrete. Efatá rompe el hechizo hipnótico de los sentidos. Efatá te permite abrir tus oídos para que puedas escuchar solo aquello que eleve tu corazón por encima de la razón. Efatá te permite abrir tu mente y tu corazón a la renovación de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus reacciones, para que ellos te conduzcan a sentir paz, amor, alegría, felicidad, plenitud, gozo, alivio. En la historia bíblica se nos dice que al momento de Jesús pronunciar estas palabras, sus oídos fueron abiertos. Vayamos al significado metafísico. Durante el estado de visualización, tu sentido del oído imaginativo debe ser elevado. Y lo debes elevar para escuchar con claridad solo aquello que elijas escuchar. Porque esas palabras que escuchas en tu conversación interna son verdaderas y ellas te están autopersuadiendo. Cuando tú desarrollas tu sentido auditivo imaginativo, te puedes permitir excluir a todos los demás sentidos. Y de esa manera, tú puedes creer en lo que estás escuchando en tu imaginación. Cuando las palabras que escuchas adquieren el tono de la realidad y te hayas autoconvencido de que esa es tu verdad, el evento escuchado se ha impregnado en ti. Una vez impregnado, no tienes que hacer nada más, porque como se nos dice en el Salmo 34, los oídos del Señor están atentos a sus creaciones. Solo tienes que estar seguro de que todo aquello que oíste tan claramente en tu imaginación, en su tiempo natural, se materializará. Hemos dicho que Efatá rompe el hechizo hipnótico de los sentidos. En el capítulo 10 de Josué, versículo 22, se nos dice, entonces Josué dijo, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Ahora te compartiré una historia de éxito que un amigo le contó a Neville sobre cómo él tuvo que cerrar la puerta de sus 5 sentidos y dejar afuera a estos 5 reyes para escuchar una y otra vez solo aquello que deseaba, que era su perfecta salud. Y lo hizo hasta el grado de autoconvencerse y lograr curarse. Él dijo, durante todas las mañanas, mientras me afeitaba, yo veía a través del espejo cómo el cáncer de mi piel se hacía más evidente. Entonces, mientras me afeitaba, yo cerraba la puerta de mis sentidos ante la evidencia de lo que veía en mi piel. Y me autopersuadía, escuchando a través de mi oído imaginativo, las voces de mis amigos que me felicitaban por mi completa curación. Yo he realizado este acto imaginativo día tras día,
Escuchaba las voces de mis amigos con total empatía. Y fue entonces que un día el cáncer de mi piel desapareció. En Romanos 10:17 se nos dice: la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Recuerda que cuando tú te apropias de un nuevo estado, este permanece en la conciencia declarada hasta que se abre la puerta. Éfata. La conciencia declarada en la historia de éxito que acabo de compartirte era de completa curación. Regresemos al texto bíblico, donde se nos dice que Jesús tocó la lengua del tartamudo con su saliva y la destrabó. Veamos el significado metafísico. Esta destrabación de la lengua no física te permite declarar internamente tu nuevo concepto y hacerlo sin dificultad y sin titubeos. Al hacer esta declaración mediante tu diálogo interno, tú solo escuchas y te autopersuades al grado de convencerte que eso que te estás diciendo es la única verdad. La lengua psicológica es muy parecida a la lengua física. Por lo tanto, si alguien o algo te molesta, apártate de esa apariencia. Apártate y mantén la lengua mental lejos de las llagas de la oposición. Recuerda que tu pequeña conversación mental está produciendo tus experiencias futuras. Se nos dice en Isaías 32:4: la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. No apresures tu lengua a tomar el nombre de Dios en vano. No uses mal tu poder yo soy. Por el contrario, alimenta y viste tu hablar interno de alegría y de buenas noticias, porque todo lo que digas en tu interior no solo te está persuadiendo, sino que tu conciencia lo manifestará. Moisés le dijo al Señor que él era tardo en el hablar y torpe de lengua. A lo que Dios le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Ahora ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. De la boca de Dios, ninguna palabra que Él envíe regresa vacía. Tu palabra no regresa a ti vacía y cumple la función por la que fue enviada. Tu palabra tiene autoridad. Se nos dice también en el texto bíblico que Él ordenó que no se lo dijeran a nadie. Esta orden te fue dada para que no vayas contándole a todo el mundo lo que haces en tu imaginación. Porque en tu camino encontrarás muchos que tienen ojos que no ven, oídos que no oyen, y además creerán que tú estás loco. Ahora te voy a compartir una segunda historia de éxito para que puedas entender con más claridad el mensaje que nos dejó el Evangelio de Marcos. En ella se nos enseña que debes aprender a usar tu lengua mental para que ésta pueda declarar solo tu verdad, para que tu oído interno escuche esa verdad una y otra vez hasta el grado de autopersuadirte, para que no aceptes lo que la razón y los sentidos manifiestan, lo que llamamos las apariencias, y para que una vez que tú hagas este acto imaginativo y mientras no lo veas materializado, guardes silencio. Esta historia de éxito le fue contada a Florence Scovel, la autora del libro La palabra, tu varita mágica. En una época difícil de poder encontrar departamentos en la ciudad de Nueva York,
una mujer necesitaba urgentemente alquilar uno. Sus amigos, que sabían de su deseo, cada vez que hablaban con ella, le decían lo siguiente: que era imposible, que era una lástima, que quizás ella tendría que verse obligada a dejar sus muebles guardados en un garage y vivir en un hotel. Cuando escuchaba esto, ella les respondía: no se inquieten por mí, soy superhumana y ya verán cómo encontraré un departamento. Ella pronunciaba para sí misma el siguiente tratamiento: Espíritu infinito, abre la puerta para que encuentre el departamento conveniente. Ella sabía en su corazón que para cada demanda existía una respuesta y que para satisfacer este deseo lo tenía que trabajar internamente, en el plano espiritual, ya que uno con Dios es la mayoría. Un día tuvo la tentación de comprar unas mantas, pero la razón le decía lo siguiente: no las compres. Quizás no encuentres el departamento que buscas y luego no sabrás qué hacer con las mantas. Ante ese pensamiento, se decía a sí misma: al comprar estas mantas, voy a reafirmar mi confianza y mi fe, porque lo que es mío por derecho divino. En la compra de las mantas se vio representado su verdadero acto de fe. Esta fue la manera como ella se preparó para habitar su departamento. Actuó como si ya lo tuviera y finalmente terminó por encontrarlo. Este acto atribuido a su fe le permitió obtener un departamento que había sido solicitado por otras 200 personas. No permitas que la razón y la sabiduría de los hombres destruyan la idea que deseas manifestar. Es por eso que se te ordena que no se lo digas a nadie. Aunque el mundo esté en desacuerdo contigo y que te diga que una idea tuya no puede realizarse, si tú te haces consciente de ser o tener aquello que ellos dijeron que sería imposible de realizar, tú lo manifestarás, porque tu conciencia nunca pide permiso a nadie. Jamás pide permiso a nadie para manifestar lo que eres consciente de ser. Ella lo hace posible sin ningún esfuerzo, a pesar de la sabiduría del hombre externo y de toda oposición. Así que no hables ni escuches a nadie que sea una barrera para tu manifestación. Tampoco juzgues por la apariencia de las cosas, porque toda apariencia es nada a los ojos de Dios. Utiliza la palabra que abre caminos, que abre puertas a tu prosperidad y a tu bienestar. Efatá, y siente tu deseo ya concedido. Cuando lo hagas, siéntete preparado para recibir lo deseado, aunque aún no lo veas con la vista, porque así será hecho. Dios es fuente infinita, y por su palabra el hombre puede hacer surgir todo lo que le pertenece por derecho divino. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Gracias por acompañarme. Nos encontramos en un próximo audio aquí en tu canal de YouTube, Amorosamente con Jay.